Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde nuestros estudios centrales. No olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo o pueden ver apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, si lo quieren escuchar, lo encontrarán en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa en el día de hoy. En primer lugar, Julio Londoño Paredes, quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y además embajador colombiano en La Habana por 12 años. Doctor Londoño, gracias por estar con nosotros. Un gusto. Está también aquí Francesco Manetto, el nuevo corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido a esta casa, Francesco. Muchas gracias, un placer. Y quiero empezar justamente con una noticia que a esta hora continúa como la primera en la página web del País América y se titula «Colombia establece que trabajar ebrio o drogado no es motivo de despido». Y lo que señala usted en este artículo es que la Corte Constitucional colombiana el año pasado dictó una sentencia que ha sido conocido hace muy pocos días, según la cual no se puede despedir a un trabajador que llegue drogado o que llegue borracho a su lugar de trabajo mientras que cumpla pues de una manera cabal su oficio. Todo esto empezó por una iniciativa de la Facultad de la Universidad Uniciencia en Bucaramanga, una ciudad del centro norte colombiano. Hay por supuesto algunas excepciones, que serían si el trabajador pone en riesgo su vida o su integridad o la de sus compañeros o cuestiones similares. ¿Le parece absurda esta sentencia o le parece seria? Bueno, desde luego es bastante llamativa. Los expertos, los juristas y los expertos en jurisprudencias a los que consulté, todos pusieron el acento en una cuestión de principio. Por ejemplo, a una persona no se le puede castigar, no se le puede poner una sanción por cómo están en un determinado momento, ni por cómo es, sí por lo que hace. Entonces, en este caso, si un trabajador, aunque llegue, digamos, ebrio o bajo los efectos de drogas, narcóticos al trabajo, según esta tesis, puede desempeñar su trabajo y digamos, su productividad no se ve afectada, digamos que la Corte Constitucional colombiana le ampara, reinterpreta en el fondo el artículo 62 del Código del Trabajo. Es una sentencia sin duda bastante llamativa, porque bueno, en el imaginario colectivo, cualquiera que consuma en alcohol en exceso o drogas, evidentemente no está en condiciones para trabajar, con lo cual por eso también se trata de un fallo que ha dividido a los expertos, a la sociedad colombiana, pues y me imagino que a muchos empleadores también. Se trata Augusto Pérez, un terapeuta, un experto en adicciones y en investigación de adicciones, decía lo peligroso, más allá de que haya casos concretos, lo peligroso es que esa sentencia de, digamos, una patente de corso, una especie de patente de corso a los trabajadores para que puedan hacer para que se sientan legitimados, digamos, para hacer lo que quieran. Hay que decir también que en la sentencia, que es muy larga, en la que hay varios ponentes, expertos, universidades, es verdad que la sentencia incide en que eso no es lo recomendable, evidentemente, ¿no? Claro. Que en cualquier caso el empleador puede exigir que de alguna manera que el empleado esté en condiciones de trabajar sobrio y no bajo los efectos de drogas. No obstante, llegados a un contencioso, digamos, a un conflicto entre el trabajador y el empleador, pues existe ese fallo que ampara al trabajador si logra demostrar que su productividad no se ve afectada. Claro. Julio Londoño, ¿está de acuerdo con el contenido de esta sentencia? Naturalmente que doctores tiene la Santa Madre Iglesia, como dice el dicho, y la Corte Constitucional sabrá lo que ha hecho. Pero desde el punto de vista práctico, a mí se me hace muy complicado que, especialmente en determinadas entidades o en determinadas empresas, pueda una persona que está ebria o afectada por drogas desempeñarse en un momento determinado. Y además la jerarquía del funcionario, porque es para todos. Entonces puede ser el subgerente o puede ser el viceministro o cualquiera. Entonces se me hace muy complicado y naturalmente por lo menos
esa persona va a estar en unas condiciones en que no va a poder desempeñar adecuadamente el cargo para el cual está asignado, y para no hablar de que si es un cargo operativo, que tenga que manejar determinado tipo de material, determinado tipo de cosas, que naturalmente veo que es un riesgo para la empresa o para la entidad donde se puede encontrar. Quiero seguir con usted, Julio Londoño, para hablar del Ecuador. Y justamente lo hago porque dicta usted una cátedra en la Universidad del Rosario aquí en Bogotá acerca de la situación política de los países vecinos. Y Ecuador es un país vecino de Colombia en el suroccidente. La primera vuelta a las elecciones presidenciales fue ganada por Lenín Moreno, el candidato oficialista, el candidato que respalda a Rafael Correa, que es el presidente saliente, que obtuvo 3.700.000 votos, algo más, es decir, el 39,36%. El número 2 entre los candidatos en esa primera vuelta fue Guillermo Lasso, que consiguió 2.652.000 votos, es decir, el 28,9%. Hay una diferencia de 11 puntos a favor de Lenín Moreno con respecto a Guillermo Lasso. Los dos han pasado a segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 2 de abril, dentro de 20 días. Quien quedó de tercera en este listado de candidatos, Cynthia Viteri, con el 16% ha dicho que va a apoyar a Guillermo Lasso. Pero no se sabe exactamente qué va a pasar en esa segunda vuelta. Francesco, además, ha cubierto la primera vuelta. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en el Ecuador? Usted que analiza muy de cerca lo que está ocurriendo en ese país. Yo tengo la impresión que de todas maneras, en una forma u otra, Correa le ha dado estabilidad al Ecuador. No debemos olvidar que el Ecuador se caracterizaba en América Latina y que casi en el mundo por tener un presidente cada año. Hubo un momento en que el Ecuador en 4 años tuvo 8 presidentes. Era una situación tremenda. Y era generalmente la confrontación entre el gobierno y el Congreso, en que intervenían los militares siempre para aplacar los ánimos y actuar como árbitros. Yo creo que es muy importante para el Ecuador que el futuro inmediato no lleve a una confrontación entre el Congreso otra vez y el Ejecutivo, porque esa es la puerta para la inestabilidad futura del Ecuador. Para nosotros es muy conveniente que el Ecuador sea un país estable y que sea un país que en términos generales las reglas del juego se hayan respetado y se sigan respetando. Colombia es muy sensible a esta situación que se presenta en el Ecuador y en muchas oportunidades, especialmente las provincias del sur de Colombia, han sido afectadas por esa inestabilidad ecuatoriana. Entonces yo creo que eso es lo fundamental en un momento determinado en el futuro inmediato del Ecuador. Francesco Manet. Es cierto esto que apunta Julio, porque en efecto en la primera vuelta quedó configurado un parlamento, una asamblea con mayoría, digamos, oficialista del movimiento Alianza País, con lo cual si se diera una victoria en segunda vuelta el 2 de abril de Guillermo Lasso podría generarse problemas y podría haber bloqueo. Además en Ecuador hay una figura que se llama la muerte cruzada, que permite, pues, al cabo de un tiempo convocar elecciones anticipadas si hay en caso de bloqueo. En cualquier caso, lo que detecté, por ejemplo, durante la cobertura electoral de la primera vuelta, es que hay cierta ganas de cambio, también en los sectores populares. De hecho, aunque Lenín Moreno ganó 11 puntos de diferencia y se quedó unas décimas de evitar esa segunda vuelta, es decir, el umbral del 40%, es verdad que esta circunstancia lleva 10 años sin darse, con lo cual es cierto que el Ecuador sigue bastante polarizado. Es cierto que la oposición, pues, tiene cada vez mayores niveles de aceptación popular, sobre todo por el desgaste del correísmo en los últimos años, y también he detectado, digamos, una asunción de que es necesaria en la próxima etapa, en la próxima legislatura, sí, abrir el diálogo. Es decir, incluso la figura de Lenín Moreno, que no es tan, digamos, visceral o volcánica, quizá como la de Rafael Correa, podría facilitar, digamos, el diálogo con la oposición.
y todos los interlocutores pues asumen que necesitarán dialogar para llegar a algún tipo para avanzar y poder legislar, incluso con mayoría, digamos, de Alianza País en la Asamblea, pues la mayoría no es tan amplia, quiero decir, no tiene el margen que tuvo, por ejemplo, en las anteriores legislaturas, con lo cual, digamos, también el oficialismo lo asume. Claro. La clave, lo último, es el voto del cuarto en las elecciones en la primera vuelta, Paco Moncayo, que es un ex militar, ex general y ex alcalde de Quito, que todavía no se ha definido muy bien. Ha dicho en cualquier caso que Lasso podría ser, es decir, el que encabeza la oposición, podría ser el mal menor. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios centrales. Julio Londoño, usted, decíamos al principio del programa, fue embajador de Colombia en Cuba durante 12 años, desde el año 1998 hasta 2010, aparte de haber sido ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Virgilio Barco. Hay noticias sobre Estados Unidos y Cuba porque la encargada de asuntos de comunicaciones de la Casa Blanca, la hispana de más alto rango en Washington en este momento, que es Helen Aguirre, dijo ayer que el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha sido muy claro sobre el hecho de que va a evaluar todos los acuerdos del gobierno anterior, se refiere al gobierno de Barack Obama, con Cuba. Hay que recordar que Obama restableció las relaciones diplomáticas con La Habana, que estuvieron rotas desde el mes de enero de 1962, incluso antes, o 61, antes de que se posicionara John F. Kennedy. Era presidente Dwight Eisenhower en Estados Unidos todavía. Y dijo la señora Aguirre que además Cuba no ha hecho ningún tipo de concesiones desde cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas. Trump, durante la campaña en la Florida, dijo que iba a echar para atrás todo lo que había hecho Obama con respecto a Cuba, y el 28 de noviembre, 8 días después de haber tomado posesión de la presidencia de Estados Unidos, en un mensaje por Twitter, dijo que si no había cambios en las relaciones con Cuba y que si Cuba no movía ficha en el sentido de mejorar las cosas para los cubanoamericanos, para los propios cubanos y demás, él iba a revisar todo lo que estaba pasando. ¿Cree usted que eso puede ocurrir, que Trump dé marcha atrás? Y si eso pasa, ¿qué consecuencias tendría en la isla? Bueno, yo creo que ante todo hay que tener en cuenta que el problema de la migración cubana es un problema en que están de acuerdo, y supongo que le dirán los asesores a Trump eso, estuvo de acuerdo Obama, Trump y los cubanos, por una razón sumamente sencilla, porque uno de los grandes problemas que había era precisamente la migración de los cubanos hacia los Estados Unidos. Para eso existía la ley de ajuste cubano, pies secos, pies mojados, mediante la cual cualquier cubano que llegara al territorio de los Estados Unidos, que no fuera interceptado por las autoridades de los guardacostas en el estrecho de la Florida, tenían derecho de entrada al domicilio, la posibilidad de tener la nacionalidad norteamericana en breve tiempo y una ayuda federal por lo menos durante 6 meses. Sí. Esas condiciones llevaron a que muchísimos cubanos se fueran para los Estados Unidos. Habría que preguntarle en un momento determinado, como lo hizo alguna vez Castro, ¿por qué en lugar de hacer una ley de ajuste cubano no hicieron una ley de ajuste mexicano? A ver cuántos mexicanos hubieran quedado en México. Entonces, eso le interesa a los Estados Unidos y le interesa a Cuba. Porque la estrategia del gobierno de los Estados Unidos era decir que los cubanos se iban por el estrecho de la Florida en botes y en lanchas y todo, huyendo del régimen. No, lo hacían de un tiempo para acá por razones netamente económicas. Yeah. Y naturalmente la decisión tomada por Obama finalmente sobre la suspensión de la ley de ajuste cubano es una gran ventaja para los Estados Unidos y una ventaja política para Cuba. La razón de que tuvimos nosotros aquí en el Golfo de Urabá 8.000 cubanos o no sé cuántos cubanos en movimiento hacia los Estados Unidos y Centroamérica llena de cubanos hacia los Estados Unidos, eran los cubanos que, sabiendo lo que iba a pasar, querían llegar a los Estados Unidos para poder acogerse a la ley de ajuste cubano. Francesco Manetto. Pues lo que creo que está claro es que la relación bilateral va a resultar clave en cualquier caso para los próximos meses y el futuro, digamos, de Cuba, evidentemente, que está viviendo su año cero, ¿no?, de la transición de alguna manera. Si
Si Raúl Castro cumple su promesa, pues dentro de un año, a partir de 2018, pues ya dará paso a un gobierno sin Castros, digamos, y eso puede inaugurar, ¿no? Podría inaugurar una nueva etapa de relación con Estados Unidos. Evidentemente, el principal, por razones geográficas y por razones históricas, el principal interlocutor de Cuba tiene que ser Estados Unidos, digamos, en la próxima etapa. Y en este contexto, con lo que apuntaba Julio, pues veremos. Las declaraciones de Trump pues, se hicieron durante la campaña, justo después de las elecciones, un mensaje de Twitter. Veremos, porque sus asesores finalmente le tratarán de llevarle hacia un camino digamos, más racional, digamos. Sí. Cambio de asunto para una respuesta brevísima. Hay un dato, lo destaca el periódico The New York Times, está también en El País de Madrid. La cantidad de capturas de inmigrantes indocumentados en la frontera con México en Estados Unidos ha caído entre enero y febrero en casi un 40%, el 39%. En febrero fueron arrestados 18.742 inmigrantes sin papeles. En enero habían sido arrestados 31.578. ¿Es que el efecto Trump está funcionando? ¿Es que la gente le está teniendo miedo a cruzar la frontera? Y ese es un éxito para los seguidores de Trump, tal como ha dicho el propio John Kelly, secretario de Seguridad Interior en Estados Unidos. 30 segundos. Es muy posible que sea así, porque la gente se ve desanimada. Incluso nuestro medio, con las visas, con las idas a los Estados Unidos, dice no, con este Trump las cosas van a ser complicadas, es mejor evitar meterse en este momento a los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que eso de todas maneras ha funcionado, al menos psicológicamente, para detener la migración masiva hacia los Estados Unidos. ¿Está de acuerdo, Francisco Manetto? Pues hay cierto, yo creo que habrá que ver, es verdad que a corto plazo es así, habrá que ver porque a medio, largo plazo si eso se consolida, pero sí que es verdad que digamos que las declaraciones, sobre todo el discurso en los medios, en las redes y la presencia de Trump constante, ¿no? en los medios, pues ha tenido quizá un efecto disuasorio, ¿no? Y psicológico, que bueno, que en muchos casos pues pueda desanimar, ¿no? A quien quiera viajar, a quien quiera pues intentarlo y tratar de cruzar la frontera, ¿no? Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 2 minutos. Ayer hubo un partido de fútbol épico. El Fútbol Club Barcelona le ganó 6-1 en el partido de vuelta al Paris Saint-Germain. Había perdido 4-0 en la ida en el Parque de los Príncipes en París, pero en esta ocasión en el Camp Nou, con un gran despliegue futbolístico de Lionel Messi, Neymar y demás, pudo remontar. Está en toda la prensa mundial, incluso en los periódicos en Estados Unidos como el Washington Post y el New York Times. ¿Cómo le pareció el partido? ¿Cómo le parecieron los goles? ¿Cómo le pareció todo? Yo creo que se puede resumir eso diciendo, los milagros sí existen, porque nadie daba 5 centavos por la posibilidad de que Barcelona metiera 6 goles a Paris Saint-Germain. Eso era absolutamente imposible. Pero los milagros sí existen y lo logró el Barcelona. Va a quedar registrado como un juego histórico en la historia general del fútbol. Francesco Manetto. Pues eso, que efectivamente esto demuestra que el fútbol a veces pues hila un relato que va más allá del deporte. Son relatos que quedan en la memoria como algo épico, como algo que no podía suceder y sucedió. Ayer enviando mensaje a amigos, compañeros en España, pues evidentemente por la tarde pues nadie apostaba por eso, vamos, todo lo daban por hecho. De hecho, pues, seguramente hubo muchos seguidores del Barcelona que no vieron del Barça, que no vieron el partido porque total. Y finalmente, y además con esa remontada en los últimos minutos, justo, ¿no? Porque eran, tras perder 4-0, pues necesitaba la misma marca y bueno, finalmente fueron 6 goles. Tú tienes cara de ser de Real Madrid. Pues soy más del Atleti, sí. El Atlético de Madrid. Pero usted tiene una teoría en 15 segundos de cuál es el mejor equipo del mundo. Yo creo que Millonarios. El Millonarios de la época dorada del fútbol, donde estaban Di Stéfano, Pedernera, Báez, Julio Cosi, Néstor Raúl Rossi, Raúl Pini, etc. Y le ganaron al Real Madrid. Real Madrid 4-1 en Madrid, teniendo el mejor equipo del mundo, supuestamente de España, que era el Real Madrid. Está bien, pues. Julio Londoño, gracias por haber estado aquí. Francesco Manetto, gracias. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.